Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y tras la publicación, la denuncia que hizo ayer Perú 21 sobre el adoctrinamiento de los niños, un operativo, mega operativo entre la Policía Nacional, la DIRCOTE, la Fiscalía y además algunos de ellos ya están a buen recaudo según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Nosotros vamos a continuar analizando. ¿Por qué? Porque el mensaje que se está dando a través de estos cánticos, donde los niños están en una etapa vulnerable, donde deberían estar pensando en jugar y no haciendo este tipo de cosas, hay un mensaje que se está propalando. Vamos entonces para mostrarles de qué se trata. Del Partido Comunista, rojo cero de la revolución, dirige al pueblo, heroico combatiente, con marxismo la meta conquistar, con marxismo la meta conquistar, el árbol Marx, Lenin y Mao, luz creciente que pasa el mismo sol, guía siempre, partido proletario. Al futuro, armonía y libertad, banderas rojas, hojas y martillos, a las masas camino marcharán, y el partido luchando y fracasando, volviendo a luchar, el triunfo alcanzará, volviendo a luchar, el triunfo alcanzará, volviendo a luchar, el triunfo alcanzará. Viva el Partido Comunista Maoísta, el pensamiento Gonzalo, dicen al final. Vamos a analizar la letra de este cántico y lo que significaría en el futuro si es que esto continúa. Ya estamos conectados vía Zoom con el doctor Jorge Yamamoto, él es psicólogo social, le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes. En primer lugar, es importante señalar que los valores, aquello que guía el comportamiento por convicción, por corazón, no por compromiso, se van formando desde la niñez. Y las imágenes de los niños que vemos en edad promedio es justamente la fase clave de la socialización de los valores. Vengo más de una década insistiendo al sector público y al privado para hacer una campaña de valores para la próxima generación dirigido a los niños, valores de respeto, responsabilidad, honestidad, y hasta ahora no me hacen caso. Y observe cómo Sendero Luminoso viene haciendo ese trabajo de adoctrinamiento y concientización, pero para unos fines destructores. Hay dos canciones que han estado circulando en los medios y la primera de ellas tiene un contenido más actualizado porque lo que acabamos de escuchar es una canción que refuerza el compromiso hacia Sendero Luminoso y lo define. Y las canciones, esa repetición, esa emoción, es una vía, una autopista para ir formando los valores y futuros terroristas, senderistas de corazón. La otra canción que ha estado circulando trata de varios temas. Primero, una ideología que no es ya de Sendero, sino es lo que está circulando en América Latina, que habla de la revolución comunista y propone un modelo tipo Venezuela, que tiene producción nacional, tiene beligerancia, agresividad contra las empresas y va sembrando el odio en los niños. Este odio es importante de resaltar porque se viene investigando las teorías de conspiración, aquellas que niegan la realidad, como que, por ejemplo, Castillo dio su autogolpe, pero más del 70% o 60% de los peruanos, dependiendo en qué mes se mida, creen que el Congreso lo ha vacado. Entonces, una parte clave de la teoría de la conspiración es que haya un enemigo inmoral al cual echarle la culpa de todos nuestros males y enfocar nuestra frustración
no a resolver nuestro problema, sino a atacar a ese enemigo. Y eso, por supuesto, lleva a la polarización y al avance de la destrucción de la economía y de la armonía social en el Perú. También proponen una nueva constitución, pero también hay que tener en cuenta que en Chile lograron plantear la nueva constitución, pero a la izquierda le salió el tiro por la culata, porque después de un primer fracaso, ahora se está redactando una nueva constitución, pero de la derecha y de la ultraderecha. También enfoca el tema del derecho a las manifestaciones, pero se va filtrando el camino para las manifestaciones violentas. Así, hablan de los héroes muertos y eso resalta también cómo las intervenciones de las fuerzas del orden deben ser muy delicadas para no, por primero por principio, pero en segundo lugar, para no dar paso a ese camino de movimientos extremistas. Y en suma, hay que señalar que todo esto es parte de un proceso psicosocial. Hablan, por ejemplo, del 1 de enero. Entonces, cuando ustedes ponen una meta específica y una fecha conmemorativa, es más fácil que se dispare el comportamiento y hacen repetición y cantos y celebración. Y este es solamente una pieza de todo el buffet, que es lo que ha salido por la DIRCOTE, pero deben de haber muchos más elementos y qué bueno que la inteligencia esté detectando eso y contraatacar y no solamente cortar esto, sino por fin, por favor, formar valores positivos desde la niñez y que con los artistas nos unamos para generar canciones pegajosas de valores y así daremos un paso importante frente a este gran problema. Doctor Yamamoto, hace varios meses, si no recuerdo años, nosotros también lo entrevistamos, hemos conversado en innumerables veces y usted nos advertía que eso puede ser un caldo de cultivo a futuro. ¿Qué pasa? Me pregunto, si es que estos niños no hubieran sido descubiertos, si es que la DIRCOTE no hubiera tenido este trabajo de inteligencia, ¿qué hubiera pasado con la mente de estos niños? ¿Y qué hubiera pasado también si es que esto, no sabemos si está siendo replicado en las regiones? Porque ya hemos tenido marchas violentas, marchas donde además se ha provocado, y lo vamos a decir así, grupos extremistas han provocado directamente el accionar de las Fuerzas Armadas para que reaccionen. Lo hemos visto en los aeropuertos, con la toma. Pero, ¿qué es lo que pasaría si es que esto sigue avanzando? Miren, planteemos la tormenta perfecta. Tendríamos que tener profesores de escuelas primarias y secundarias infiltrados de los grupos terroristas, particularmente Sendero Luminoso o de otras formas paralelas, cosa que no sabemos su magnitud, pero sabemos que ya ocurre. Paralelamente, ir armando grupos distritales en los cuales, cual celebración de una iglesia evangélica o católica, se van reuniendo para dar charlas, para cantar juntos semanalmente y reforzar los contenidos. Los niños van creciendo y llegan a una universidad en donde, en vez, por ejemplo, de enseñar psicología científica, se enseña psicología marxista, cosa que todavía ocurre en nuestro país. Entonces ahí vamos a tener una tormenta perfecta para tener personas altamente adoctrinadas y que van a rechazar la evidencia de qué país está bien o mal en la economía, de qué país tiene una mayor unión, una mayor identidad, y ese constituye el gran problema. Entonces, eso probablemente no sea una fantasía, sino es un riesgo actual. Y, doctor Yamamoto, ¿cómo es posible que habiendo pasado tantos años desde la captura de Sendero Luminoso, las autoridades, el gobierno central, el gobierno nacional no haya hecho el trabajo
educativo, porque si bien es cierto, este es un trabajo ideológico político que están tratando de abarcar, de que siga avanzando, pero el otro trabajo que se supone debió combatir esa ideología no se ha visto en todos estos años. Sí, y yo diría que es un problema de perspectiva y de información, que no solamente está en el ámbito del Ejecutivo, sino que está en general. Yo recuerdo que hace más de una década advertía a través de ciertos foros empresariales que el tema de Sendero Luminoso no había dejado de ser un caldo de cultivo y se burlaban de mí. Les advertía que había un riesgo de explosión social en un escenario parecido a lo que ocurrió en Puno, en Andahuaylas, y también se burlaban de mí. Entonces, es importante que desarrollemos una visión de escenarios, de estrategia, de información, de inteligencia. También es importante señalar que dentro de las Fuerzas Armadas y dentro del Ejecutivo hay opiniones divergentes, hay personas, altos oficiales, suboficiales, que tienen esa información, pero que no siempre son escuchados. También hay altos funcionarios que dan el informe a los políticos, pero los políticos pueden no estar interesados en darle el camino de prevención o simplemente no les resulta políticamente conveniente y lo van a callar. Entonces esto es parte de una suerte de problema nacional de alta competencia y eficacia en la gestión del país. Muy bien, para terminar, doctor Yamamoto, porque sabemos que de repente está con el tiempo, una vez que estos niños han sido recuperados, pero que ya han recibido estas charlas, estos cánticos, han empezado con este lavado de cerebro por personas inescrupulosas, ¿es posible que se puedan recuperar, que puedan recuperar su infancia? O sea, la infancia va corriendo de manera paralela en el sentido que van a seguir jugando, van a ir aprendiendo matemáticas, lenguaje, van a asistir a fiestas, etcétera. El problema es el contenido que se les va poniendo. Cuando una familia hace bien su trabajo en valores, de reforzarle desde pequeño y de manera coherente hasta el final de la adolescencia la honradez, la responsabilidad, la honestidad, es difícil que cambien esos valores. Ya están consolidados y se los lleva para toda la vida. Ya los padres pueden relajarse y confiar que hicieron su trabajo. Dependiendo de cuán coherente y consistente y profundo haya sido el adoctrinamiento, podríamos tener un escenario terrible, terrible en donde la ideología ya está inserta y va a ser muy difícil de cambiar, como lo vemos con las personas que están en la cárcel y ahí continúan haciendo su proselitismo y sus actividades terroristas. Una sesión de canción terrorista no hace un terrorista, pero si esa es una muestra de todo un proceso mucho más grande, ahí sí tenemos que tener extremo cuidado. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Yamamoto, por darnos parte de su tiempo para explicar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que podría suceder además, porque es un riesgo latente, y que las autoridades se tomen en serio, y todos en general. Muchas gracias. Con mucho gusto, Mayra. Bien, era entonces el psicólogo social Jorge Yamamoto, que ha estado con nosotros analizando no solamente esta canción que les mostramos al inicio de la entrevista, sino los dos videos que Perú 21 publicó. En uno hace alusión al pensamiento Gonzalo, al final de la canción como lo hemos visto, y en otro habla sobre su proyecto político actual. Entonces, para pensar en cómo combatir este pensamiento político ideológico de un grupo terrorista que causó tanto dolor a nuestro país. Nosotros regresamos más adelante con más información.